Existían entonces los gigantes en la tierra, y también después cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos son los héroes famosos de antaño. Génesis capítulo 6, versículo 4. Gigantes. Misterio y mito. Los mayas y los incas creían que en la Tierra existió una raza de gigantes antes del diluvio universal. Igual que tantas civilizaciones antiguas. Para algunos eran dioses. Otros grabaron sus imágenes en piedra o escribieron historias sobre ellos. Griegos y romanos hablaron de sangre cayendo del cielo sobre Gea, diosa de la tierra, que parió a los titanes, una raza de gigantes. Quizá el más famoso fue Goliat, el filisteo, uno de 5 hermanos gigantes. Wendell Jones es un arqueólogo con estilo propio. Ha pasado su vida estudiando a Goliat y el Arca de la Alianza, en la que según el Midrash, el libro sagrado judío, el gigante huyó. Goliat se abrió camino entre los soldados israelitas, se subió el arca a los hombros, atravesó varias ciudades y devolvió el arca a los filisteos. Fue en este campo, a 25 kilómetros al sudoeste del Jerusalén actual, donde, según la leyenda, murió Goliat. No a manos de un guerrero gigante como él, sino a manos de un niño, David, que según esta losa del siglo IX a.C., se convertiría en el rey de los israelitas. David se defendía con unas tiras largas de cuero negro. Se las colocó enrolladas al brazo y dijo: «Os habéis enfrentado a mí con una armadura, un casco y una espada, pero lucharé contra vosotros en nombre del Señor, Dios de Israel». Y sacó otras tiras de cuero, pero con una piedra dentro. Y con las piedras de su honda, el pastor golpeó a Goliat. Le atontó, pero no le mató. Goliat cayó al suelo. David se acercó y le quitó la espada, la enorme espada con la que había matado a tantos hombres. Y con ella le decapitó. A 3 kilómetros del lugar donde tuvo lugar esta pelea, hay un montículo cubierto de hierba. Se supone que es la tumba de Goliat, aunque no se sabe a ciencia cierta, porque no se ha comprobado. En Estados Unidos hay muchos montículos que se consideran tumbas, una raza de gigantes. Se descubren cerca de Clearwater los restos de 7 personas de casi 3 metros de altura enterradas hace 200 años. Un autor que ha vendido más de 15 millones de libros y ha escrito mucho sobre gigantes es Brad Steiger. Hay numerosas tumbas de gigantes, algunos de casi 3 metros de altura, y también de mujeres, algunas de ellas de más de 3 metros con cráneos enormes. Y curiosamente, algunos de estos cráneos tenían cuernos, otros tenían 2 filas de dientes y una serie de lo que hoy se denominan anomalías. Pero tenían unos cráneos gigantescos. Eran seres enormes. Restos de gigantes extintos enterrados bajo láminas de pizarra. Un arqueólogo a quien siempre han fascinado las leyendas sobre gigantes americanos es David Hatcher Childress. En torno a 1850, se excavaron varias tumbas en el medio oeste americano. Y en muchos casos, se encontraron personas de casi 3 metros.
En muchos casos tenían 2 filas de dientes y también 6 dedos en las manos y en los pies. Lo que encontraron unos mineros en Bridal Veil Falls, California, se trataba de un muro con jeroglíficos muy complicados. Creían que iba a haber oro detrás del muro. Lo derribaron y descubrieron una mujer con un niño cubiertos de pelo y de polvo. Los mismos restos femeninos momificados se han hallado en Texas y también en Death Valley y en otras zonas de California. Estos viejos recortes de periódico son cuanto queda de estos misteriosos gigantes. Al ganador del premio Newsmaker, el periodista Jim Marsh, le interesa la ciencia especulativa. La arqueología estaba en pleno apogeo. Todos acudían con una pala intentando encontrar algo. Lo interesante del hallazgo de estos cuerpos gigantes momificados y fósiles gigantes y huesos es que no se limitaban a una zona concreta. Aparecían en Grecia, aparecían en Italia, aparecían en Oriente Medio, aparecían en Estados Unidos. Y aunque alguno fuera un fraude o una interpretación errónea, sigue habiendo una inmensa cantidad de pruebas de que se trataba de seres gigantes que habitaban la Tierra. En 1912, los granjeros empezaron a llegar a esta cueva cerca de Lovelock, Nevada, en busca de guano de murciélago, un buen abono. Una vez dentro, se llevaron una sorpresa. Al cavar en los 4 o 5 metros de guano que había en esta cueva, empezaron a descubrir objetos muy curiosos. Había cestas con cebos para patos e instrumentos de caza y pesca en un lago cercano. Pero después descubrieron algo realmente extraño. Unos gigantes pelirrojos momificados. Estos gigantes medían casi 3 metros de alto. Muchos de ellos estaban momificados, como las momias egipcias. Tenían el pelo rojo y largo, hasta los hombros. Los granjeros estaban asombrados. No habían visto nada igual en su vida. Pero los indios Paiute, que vivían en la zona, sí lo sabían. De hecho, en 1883, Sarah Uyenemuka, una princesa Paiute, había escrito un libro llamado Vivir entre Paiutes. En el libro, hablaba de los gigantes pelirrojos que vivían cerca del lago, en esta cueva. Según decía, eran caníbales. La tribu devoraba a los muertos. Ellos lucharon contra mi pueblo. Mi pueblo recogió madera para tapar la entrada de la cueva. Después mi pueblo prendió fuego y les dijo: si no os rendís, moriréis. Pero no respondieron. Uno de los grandes misterios del oeste es, ¿qué fue de estos gigantes? De esta cueva se extrajeron casi 60 esqueletos. Hoy han desaparecido. ¿Puede tratarse de un encubrimiento arqueológico relacionado con los gigantes? Quizás solo se trate de una leyenda rural. O tal como se hace con los huesos de búfalo, pueden haberlos quemado para usarlos como abono. Sea cual sea la explicación, los restos de los gigantes han desaparecido. Pero a la vez, hay pruebas de su existencia por todo el mundo. En Sudamérica, hay figuras gigantes grabadas en rocas, tan grandes que no se distinguen desde el suelo. Pero desde el aire, las figuras son muy nítidas. En Chile, en el Cerro Unitas, a más de 100 metros de altura,
está la mayor imagen de una figura humana del mundo. Figura humana del mundo. ¿Quién lo hizo y por qué? Es un misterio. Al otro lado del mundo, en el Reino Unido, otras figuras gigantes miran al cielo. Esta es la de Cerne Abbas, cerca de Shaftesbury. Grabada en piedra caliza, no se sabe en qué época, puede representar a Hércules, el héroe mitológico. A 240 kilómetros de allí está el hombre de Wilmington, con sus 90 metros de longitud. Emerge sobre la campiña inglesa como un dios gigante de otra era. En Gran Bretaña hay representaciones muy variadas relacionadas con los gigantes. Una autoridad sobre el folclore inglés y los gigantes de Gran Bretaña es Jennifer Westwood. En sus orígenes, Gran Bretaña estuvo habitada por gigantes. En aquellos tiempos se llamaba Albión. Y tras la caída de Troya, un héroe llamado Bruto vino con todos sus hombres y decidió conquistar Albión. Batallaron con aquellos gigantes salvajes y mataron a casi todos. Pero había uno, llamado Gog Magog, al que dejaron con vida, que medía 4 metros y luchó contra el duque de Cornualles, llamado Corineo. Fue una pelea con muchas alternativas. Gog Magog le rompió las costillas a Corineo, y este se indignó tanto que cogió al gigante de 4 metros y lo tiró por un acantilado. El gigante quedó destrozado contra las rocas, y su sangre las tiñó de rojo. Los gigantes también aparecen en la mitología de Stonehenge, la estructura megalítica más famosa del mundo. Estas inmensas piedras, la mayor de ellas de 10 metros de altura y 50 toneladas de peso, se erigieron hace miles de años. Los primeros británicos llamaban al círculo el baile de los gigantes, sus supuestos autores. ¿Quién construyó Stonehenge y cómo sigue siendo un misterio? Quizá la respuesta solo se encuentre en las leyendas. En el pasado pudieron disponer de otras tecnologías o de una capacidad mágica desconocida para crear estos monumentos. Gilgal Rephaim, con su forma de espiral, está en los altos del Golán, a 80 kilómetros de Damasco. Construido con 40.000 toneladas de piedra, se parece enormemente a Stonehenge. A ambos se les atribuyen 5.000 años de antigüedad y tienen rocas megalíticas similares. Como Stonehenge, Gilgal se asocia con gigantes, si bien, en este caso, existen fragmentos bíblicos que apoyan esta teoría. El arqueólogo israelita Daniel Herman está investigando una tumba recién abierta. Evidentemente, esta es la tumba de un hombre muy poderoso. Se ve por el tamaño de las piedras. Construirlo debió representar un esfuerzo enorme y prolongado. Cuando los israelitas llegaron y escribieron su Biblia, ya estaba aquí. Y registraron este lugar, según ellos, gobernado por Og, rey de Basán. A Og lo describe así el libro del Deuteronomio. Pues Og, rey de Basán, era el único que de la raza de los Rephaim quedaba. Rephaim significa gigante en hebreo.